estamos aquí en domingo, felices, gracias a Dios, una semana más de vida, de alegría, de paz. Espero que tú también digas lo mismo, porque eso queremos, eso deseamos, ¿ok? Bueno. Así es, te mandamos un abrazo fuerte, apretado y con todo el amor en el nombre de Jesús para todos ustedes. Y vamos a orar. Padre, te damos gracias porque Dios. en este día podemos estar en tu presencia. Así es, mi Dios. Y para poder entrar a tu presencia y tener tu presencia con nosotros, como dice tu palabra, tú te manifiestas en la alabanza de tu pueblo. Amén. Tú te haces presente en la alabanza de tu pueblo. Dios, gracias. Y por eso en esta hora te invitamos. Te exhortamos a que te unas a este tiempo de alabanza, a que vivas, a que disfrutes este tiempo de alabanza, a que le entregues a Él este precioso tiempo en que podemos estar alabándole, glorificándole con estas alabanzas que llegan allá al mismo trono donde Él se encuentra. Sí, Señor. Que Gracias. Dios te bendiga. Gracias. Vamos Gracias. ahí. Sí, Señor. Anímate. Clamor en mi interior que solo tú puedes saciar. Mi ser anhela tu amor. Adoración levanto a ti, un canto de mi corazón que clama a Dios por verte descender. Desciende con fuego, tu viento sople sobre mí, que fluya tu río, empápame de tu verdad, en mi
es tu amor, el que alumbra mi interior. Le das vida a mi ser, con tu gracia y tu poder. Mi alma te quiere cantar, mi corazón quiere gritar. Gracias, 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 tan solo gracias, 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 gracias. Es tu luz, es tu amor, el que alumbra mi interior. Le das vida a mi ser, con tu gracia y tu poder. Mi alma te quiere cantar, mi corazón quiere gritar. Tan solo gracias, 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 tan solo gracias, 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 tan solo gracias, 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 gracias. Es tu luz, es tu amor, el que alumbra mi interior. Le das vida a mi ser, con tu gracia y tu poder. Mi alma te quiere cantar, mi corazón quiere gritar. Tan solo gracias, 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 tan solo gracias, 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 tan solo gracias, 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 gracias. Sí, Señor, tan solo gracias, gracias, Señor, porque pues tú eres el que nos ha escogido, tú eres el que nos has dado esa gracia también de pagar ese precio y darnos ese regalo de la vida eterna. Por eso, gracias, gracias, Señor. Y mira, te leo esto porque a mí creo que es lo que me cambió la vida, porque antes yo hacía muchas obras, muchas cosas y pues estaba en una religión. Pero hoy te voy a leer esto
para que te animes y veas que Dios nos ha dado la libertad y que te ha escogido. Por eso estás ahí, por eso estamos aquí, porque a Él le plació escogerte. Eres su amado, su amada. Dice, vosotros sois mis amigos. Dice, nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Nos está llamando amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Hay un pero, que lo que Él nos manda. Dice, ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos, ¿sí? Porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Mira qué bendición, qué privilegio, que lo que nos está diciendo aquí Juan es lo que Jesús le indica aquí también, que nos diga a nosotros que ya no somos siervos, somos sus amigos, así como Abraham, ¿sí? Que lo llamaba amigo de Dios. Bueno, pues alégrate, yo con esta palabra te quiero animar, porque lo que vas a recibir hoy también, esa bendición de escuchar a Dios a través de su palabra, es porque Él nos está revelando de sus secretos. Pon atención a esta palabra, mira, son advertencias, sí, a veces son exhortaciones, pero tenemos que saberlas porque Él nos las está dando, dice, a sus hijos, a sus amigos, no a cualquier gente, a sus amigos. Entonces vamos a escuchar la palabra de Dios y vamos a creer esto, porque lo está diciendo Él, que somos amigos de Dios y que Él nos revela lo que el Padre ha querido darnos. Pues vamos a aprovecharlos, ¿sí? ¿Ok? Bueno, pues escucha esta palabra, anota la cita, disfruta lo que lo que el Señor quiere que hoy te digamos. ¿Sale? Continuamos con nuestra reunión del día de hoy. Es la segunda parte de ese tema que hemos titulado como la cita vital. Vamos a ir a recordar esa cita de Apocalipsis 20, versículos del 11 en adelante, que está subtitulada como el juicio final. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así, esto ya lo habíamos compartido la semana pasada. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. El mar entregó sus muertos, y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos, y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. Y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Reflexionamos un poquito acerca de lo que aquí se menciona en cuanto a los muertos. Quiero llevarte a este concepto. Hay muertos que nosotros entendemos aquí en la vida natural, a las personas que pierden la vida natural, que mueren aquí en esta tierra. Esos muertos no es precisamente a los que se refiere esta cita de Apocalipsis,
porque aquí también, en esta tierra, hay otros muertos que están vivos. Bueno, y algunos ya murieron definitivamente, pero se fueron muertos, que son los muertos espirituales. ¿Y cuáles son esos muertos espirituales? Los que no han recibido a Cristo, esos que están muertos espiritualmente. Y ese muerto espiritual, o esos muertos espirituales, empezaron desde el Edén con Adán y Eva, cuando decidieron desobedecer a Dios y obedecer al autor de la muerte, que es Satanás. Dice Juan 10:10, porque él vino para matar, para robar y para destruir. O sea, el que mata es Satanás. Entonces, desde ahí hubo los primeros muertos. Y muertos no físicamente, muertos espiritualmente, porque ellos estuvieron vivos, y tan estuvieron vivos que fueron fértiles y desarrollaron 2 hijos en un principio, Adán y Eva, Caín y Abel, ¿sí? Ellos estaban vivos físicamente, pero muertos espiritualmente. Entonces, esto que dice aquí la escritura de Apocalipsis, que vio a los muertos, tanto grandes como pequeños, delante del trono de Dios, el versículo 12, se refiere a todos aquellos que murieron espiritualmente y que al morir espiritualmente también mueren físicamente y se van a la vida eterna muertos, a la eternidad más que a la vida eterna, a la eternidad muertos espiritualmente. Esos son los que están siendo juzgados en este gran trono blanco, ¿sí? Y estos van a ser juzgados de acuerdo a sus obras que ellos tuvieron, porque se abren los libros. Tú ves que ahí dice el versículo número 12, delante de lo que estaban estos muertos, dice que estaban delante del trono de Dios, dice que los libros fueron abiertos, y entre estos libros, el libro de la vida. Dice que a los muertos, o sea, a estos muertos espirituales, se les juzga, esto está hablando aquí en pasado, dando estos acontecimientos como que ya han ocurrido. De hecho, todavía no ocurre, ese juicio está por venir, pero ahí lo está hablando en pasado, que se les juzga de acuerdo a las cosas que habían hecho. O sea que todo lo que hacemos está escrito en unos libros, y hay un libro especial, el libro de la vida y de la muerte, el libro de la vida, ese libro de la vida, ahí solo se anotan a aquellos que creemos en Jesús, que declaramos a Jesús, que confesamos a Jesús y que le recibimos en nuestra vida, así como tú y yo ya lo hemos hecho. Si ahorita hay contigo alguna persona que no ha hecho esa declaración de fe, porque desgraciadamente cuando vivimos en una religión, porque yo viví en una religión, 50 años de mi vida fueron en religión, y yo nunca hice una declaración personal convencido por decisión propia, ¿sí? Una convicción de declarar a Jesús como mi Señor, como mi Salvador, y expresarlo públicamente. Yo no lo sabía, y si hay alguno ahí que escuche esto, que esté ahí en esta reunión, y tú sabes cómo es esto, puedes explicarle más adelante, aunque yo lo voy a desglosar un poco más. Necesitamos recibir a Jesús, confesar a Cristo como mi Señor, para que en ese momento la divina Trinidad, Jesucristo, junto con el Padre y el Espíritu Santo, lleguen a mi vida y tomen posesión de este trono que Él creó para estar aquí en mi vida. Y en ese mismo momento, mi nombre está siendo anotado con letras de oro en el libro de la vida. Así lo dice Apocalipsis. Entonces, ese libro de la vida va a ser abierto. Y si tú y yo aquí estamos vivos espiritualmente, cuando estemos allá en la eternidad,
no estaremos muertos, no seremos de esos muertos a quienes se les está juzgando. ¿Me entiendes? Ok, espero que quede bien entendido esto. Bueno, ¿qué pasa? Pues ellos son juzgados. Y ya habíamos visto 2 puntos, que para que primero se implante ese reino milenial, que es el que, o donde suceden estos eventos, primero tiene que haber una captura de ese enemigo, sea de Satanás. Capturarlo, encerrarlo y ponerlo quieto para que no siga engañando más. O sea, que esta tierra tenga un ambiente de santidad, porque mientras el enemigo, Satanás, esté aquí reinando, ese ambiente de Satanás, de santidad no va a existir. Existirá un ambiente de pecado y Dios no puede estar donde hay pecado. Primero se le captura, se le manda al fondo, como ya lo leímos y lo vimos la semana pasada. Segundo, una vez que sucede esto, entramos a esa cita eterna. Habíamos leído en Romanos capítulo 2, versículo número 11, te estoy haciendo una reseña para irnos a los otros 2 puntos finales, de que ahí en esa palabra todos vamos a ser juzgados y resucitaremos a esa vida eterna los que hemos sido fieles a Jesús, los que nos hemos mantenido aquí en esta tierra fieles a lo que Él nos ha enseñado, porque habrá tiempos difíciles. No me voy a meter ahorita a hablar específicamente de esto, de lo que es la gran tribulación, en donde vendrá a engañarnos el falso profeta, ¿sí? El anticristo, y va a hacer que a muchos, incluso de los escogidos, se les engañe tanto a que los ponga a renegar de su fe en Cristo, ¿sí? Y si en ese momento tú no estás firme, a nosotros no nos va a tocar eso, no te angusties, porque antes de eso nos van a arrebatar. Nos va a llevar el mismo Jesús a su presencia a las nubes, ¿sí? Pero los que se queden, los que aún tengan esa oportunidad de tener esa vida eterna aquí, de recibir la vida eterna aquí, confesando a Jesús, esos todavía van a ser engañados y les van a querer imponer un sello, el sello de la bestia, o sea, el 666. Eso todavía no ocurre. Y que no te engañen, me estaba diciendo un pastor que veo por ahí como médico a su familia, que él ha visto que incluso dentro de su familia la gente no se quiere vacunar porque ha escuchado que es como el sello de la bestia que le van a imponer. No, eso no es una mentira, porque para que eso ocurra primero tiene que venir el arrebato y después la gran tribulación. Así que no tengan ningún temor, que no te mientan, ¿sí? Si vas, ahora que está esto de vacunarse contra el COVID, ve a vacunarte con toda confianza, no hay ningún chip, no te están preparando para eso, hasta esto hay un engaño ahí. Pero bueno, va a llegar un momento en que a estas personas, si no se mantienen perseverantes, fieles y entregan su vida por Jesús y reniegan de Jesús, aunque hayan sido salvos y hayan estado anotados en el libro de la vida, si reniegan de Jesús, pues son borrados del libro de la vida, porque están aceptando el engaño de Satanás. Esto es en la gran tribulación, no vamos a ir ahí, pero todo esto puede suceder y todos vamos a ser juzgados por todo ello. Bueno, vamos a ir al número 3, al punto número 3, que pues le he puesto por título: Jesucristo es mi Salvador. Y para poder entender un poco más profundamente esto y sobre todo comprender una referencia clara, vívida que nos dio Jesucristo de cómo es estar con Él e ir con Él a la salvación de la vida eterna, y cómo es no estar con Él, ir muertos a la vida eterna, porque si vas muerto a la vida eterna ya no hay salida.
la única salida de encontrar la vida eterna y de confesar aquí esa vida eterna, de irnos vivos espiritualmente a la vida eterna cuando nos muramos, es recibiendo a Jesús, reconociendo a Jesucristo como mi Salvador. Mira, vayamos a esta parábola, porque es una parábola que Él nos da como una historia casi real de lo que ocurrió, pero ocurre mucho esto. A Lucas capítulo número 16, y vamos a leer los versículos 27 al 31. Yo te hablaba en predicaciones previas que te iba a compartir un poco de esta parábola, ¿sí? Si estás ahí con tu Biblia, espero que ya hayas encontrado la cita y vamos a leerla junto conmigo. Dice así: Jesús dijo: había un hombre rico que vestía con gran esplendor en púrpura y lino de la más alta calidad y vivía rodeado de lujos. Para darte el inicio, pero para no extenderme mucho, vamos a continuar con el versículo 27 en adelante. Entonces el hombre rico dijo: por favor, padre Abraham, al menos envíalo a la casa de mi padre. Tengo 5 hermanos y quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormento. Abraham le dijo: Moisés y los profetas ya les advirtieron. Tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron. El hombre rico respondió: no, padre Abraham, pero si se les envía a alguien de los muertos, ellos se arrepentirán de sus pecados y volverán a Dios. Pero Abraham le dijo: si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se persuadirán por más que alguno se levantara de los muertos. Esta es la parábola del Lázaro y el rico. Te leí el principio de esa parábola. Fíjate qué importante es para Jesús hablarnos a nosotros acerca de estos dos personajes, un hombre rico y un hombre miserable. El rico no tiene nombre, pues puede ser cualquier gente, ¿no? Incluso Jesucristo pudo haber dicho Zaqueo o alguno de esos ricachones, ¿no? Pero no. Bueno, para empezar, Zaqueo se salvó, no fue como ese rico. Pero sí pone el nombre al miserable, a Lázaro, ¿sí? Y ahí habla de que el rico, pues, hacía sus comelitonas con sus amigos y todo, y yo creo que hasta desperdiciaba la comida, y ahí estaba el pobre Lázaro mendigándole que le diera algo de comer. Y dice que estaba este Lázaro tan mal, porque Jesús nos pone pues historias que superan a las de Hollywood, ¿sí? El rico muy rico, el pobre muy pobre, el bueno muy bueno y el malo malísimo, ¿no? Entonces ahí pone a este Lázaro lleno de llagas, enfermo. Dice que tenía tantas llagas que los que sí le lamían eran los mismos perros que lamían ahí sus llagas. Ahí le estaban hasta cierto punto consolándole de alguna manera esas llagas, ¿no? Los perros. Y el hombre ni siquiera se preocupaba de eso. Esto es algo pues que hasta la fecha ocurre, ¿no? Y no es tanto el dinero, ¿sí? Acuérdate, el dinero es una bendición, pero si no lo sabemos valorar, darle el valor correcto, se convierte en una maldición.
Por algo Jesús, cuando hablábamos en esta parte de esta predicación en una ocasión acerca del joven rico, ¿no? Él amaba tanto el dinero que no quiso vender sus propiedades y repartirla entre los pobres, y prefirió irse con su riqueza y dejar a Jesús, porque amaba más el dinero que a Jesús. Entonces, el amor al dinero es lo que es malo. El dinero en sí es bueno, y qué bueno que vayamos teniendo cada vez más y más recursos, porque son necesarios aquí, pues para tener una vida pues más holgada, hasta con lujos, ¿por qué no? Pero también para que entre más dinero tengamos, seamos más desprendidos y demos. ¿Y a quién tenemos que dar primero? A Dios. A Dios hay que darle primero. Hay que apartar ese diezmo para Él, ¿sí? Tú sabes, y lo hemos compartido en algunas otras predicaciones, es un hecho real. Bueno, ya ahorita ya este señor ya no vive, ya murió, el señor William Colgate. Ese señor William Colgate hizo un emporio y pues una riqueza que fue desarrollando, pero él empezó diezmando. Él empezó con $1, y de lo primero que empezó lo diezmó, y ahí se fue y diezmaba, y llegó un momento en que él vivió con el 10% y le daba a Dios el 90%. O sea, un hombre rico, pero que no amó la riqueza, que amó a Dios. Entonces, aquí nos está planteando Jesús esta situación, en donde vemos a un hombre rico que ama su dinero, que ama su riqueza, y que incluso pues todos esos comelitones pues lo hacía en gran parte con su mismo grupo de personajes, hasta para presumirles. Un hombre soberbio, presuntuoso, egocéntrico, que vean de lo que yo tengo. Y ahí tenía a una persona a quien podía ayudar con alimento, no le daba nada. Entonces, de las migajas que de su mesa caían, Lázaro comía, el pobre Lázaro, ¿sí? Ahí estaba. Ahora, esto no quiere decir que para que tú te vayas al cielo tienes que ser pobre, mendigo, ¿sí? Miserable. No, nada de eso. Jesús nos está poniendo esos dos polos opuestos para entender cuando el amor a algo, en este caso al dinero, nos hace perder la visión de Dios. ¿Qué pasó con esto? Ahí vemos cómo mueren los dos, mueren ambos. Y Lázaro se va con Dios. Dice la palabra, al seno de Abraham, porque en ese entonces así se les consideraba a los muertos que llegaban a la presencia de Dios, al seno de Abraham. Y el rico se va a un lugar de tormento, ¿sí? Ahí donde está el crujir de dientes y el lago de fuego, ahí estaba el rico. Y dice que el rico estaba en ese lugar de tormentos. Si tú viste ahí el video y lo pusiste atención al final, se ve en esa recreación cómo sale un ser humano que es llevado por un ángel y es echado al foso, al lago de fuego. Esto a mí me pareció muy bien esa recreación, porque al ahora ver imágenes verídicas, actuales, yo nunca las había visto, de lo que está sucediendo en Islas Canarias, allá en España, sí, se han fijado, me imagino, en ese volcán que está haciendo erupción, y cómo se ve esa lumbre, ese lago de fuego ahí, así tremendo. Y esto no es nada con ese lago de fuego del que habla la Biblia, ese infierno, ¿no? Hablan de que la temperatura que lleva esa lava es elevadísima, no sé cuántos grados, arriba de 100 grados, es tremendo ese, y ya es la lava que está saliendo, que ya entre comillas se está enfriando. Imagínate cómo está ese lugar. Bueno, en ese lugar de tormento es donde Jesús nos está poniendo
para que veamos esa imagen de ese rico que amó su dinero y sus posesiones y disfrutó todo esto aquí, pero nunca le dio una oportunidad a Dios, ¿sí? Él vivía para las cosas de acá. ¿Y qué pasó? Pues él se está ya quemando. Dice que vio a Lázaro ahí en el seno de Abraham, feliz, disfrutando ahí, ahora sí, de una buena vida, de comida, ya no estaba enfermo, ya sus llagas habían sanado, estaba bien. Y él dijo, bueno, padre Abraham, dile a Lázaro que venga aquí y que traiga un poco de agua y que me moje los labios. ¿Y qué le contesta Abraham? Es lo que está diciendo Jesús. No es posible. Por eso ya les hablaron Moisés y los profetas y no les hicieron caso. ¿Y qué dicen? Pues manda a alguien que haya venido de los muertos, porque solo así le podrán hacer caso. ¿Y quién ha regresado de la muerte? Que esté aquí, que haya estado aquí. ¿Quién? Jesucristo. Él estuvo muerto. Él regresó de los muertos y la gente lo sabe. Sabe que Jesucristo murió, pero también resucitó y estuvo aquí en esta tierra. Él visitó ese lugar. Entonces, Él ha regresado para enseñarnos su palabra, para recordarnos su palabra, pero hay mucha gente que sigue siendo terca, necia y que sigue envuelta en su religión, ¿sí o no? O en sus religiones sectarias. No voy a meterme mucho ahí, pero son tercos y necios. Por eso dicen no, ni aunque regresaran de los muertos, ellos seguirán reconociendo a sus dioses, y el Dios más importante que la gente tiene es el dinero, el poder. Lo hacen un ídolo cuando no hacen otros dioses, ¿sí? Estaba viendo en las imágenes estas que se han reportado, a lo mejor tú las has visto, de un pueblo donde va a pasar la lava y les están diciendo pues ya evacúen todo esto, y hay una iglesia ahí en ese pueblo, ¿sí? Y el sacerdote de esa iglesia, se ve que es un pueblo más o menos importante, no sé, me pareció así de rápido, casi parecido a Naolinco, a Coatepec, no es cualquier pueblo, y tienen una iglesia, un templo católico, se ve que está bonito, pues sacando a la carrera y todos los candelabros y todo llevándose, otras gentes van ahí cargando a las imágenes y a sus santos. Yo tengo un Dios que me carga a mí, yo no tengo que cargarlo. ¿Te imaginas cómo me va a proteger una cosa de esas? ¿Sí? Y ese es el engaño de la gente que todavía sigue viviendo en religión. Saben que Jesucristo regresó de la muerte y nos sigue hablando de su mensaje, pero tiene razón Jesús cuando dice, aunque regrese de los muertos, ni así le harán caso. Dios permita que toque tu corazón si aún vives en una situación religiosa, que entiendas lo que estoy poniendo aquí en el tercer punto. Jesucristo es mi Salvador. Jesucristo volvió de la muerte y aún muchos, una gran cantidad no son persuadidos de ese mensaje, ¿sí? Hasta que quieren vivir esa situación que nos está narrando Jesús en esta parábola, como ese rico, insensato, necio, que no quiso reconocer más que su Dios, que era el dinero. Y ahora, ¿dónde está? No porque Dios lo castigue, ya tuviste todo aquí, ahora te toca ese castigo. No, yo estoy seguro que el señor William Colgate, que fue riquísimo, porque su empresa fue tan grande en dinero, ¿sí? Aún está vigente. Ese señor William está con Dios porque él le dio más importancia a Dios, el 90%. Él no diezmaba, él no daba el 10%, podemos decir él noventeaba, no diezmaba, porque él daba el 90%.
Nosotros nos cuesta trabajo dar el diezmo. Iglesia, a ver si esto toca un poco tu corazón y veas que cuando somos persuadidos porque le damos el verdadero amor a Dios, le entregamos nuestra vida a Dios, lo demás no cuenta. Y ya no vayamos al dinero en cuanto al diezmo. Te pregunto, ¿le das el 10% de tu tiempo a Dios? Yo creo que no. Yo creo que de las 24 horas que tenemos nosotros los seres humanos, porque todos tenemos esas 24 horas de vida aquí, mínimo le deberíamos destinar a Dios 2.4 horas, darle ese diezmo. ¿Qué te parece? A veces no le damos pero ni un minuto para leer la Biblia. Sí, no diezmamos eso. Entonces imagínate cómo vamos a ser persuadidos. Y yo no quiero estar ahí. Yo creo que tú tampoco quieres estar ahí en ese lugar. ¿Y qué le dice Abraham al rico? Porque entre donde estás tú y donde estamos nosotros, dice, hay una gran cima, una barrera que nadie puede saltar ya. Y eso es cierto. Entre el cielo y el infierno no hay cómo pasar de un lado a otro. No se puede. Y eso solamente lo podemos conseguir aquí y ahora. ¿Cómo? Si declaramos a Jesucristo como mi Salvador. Si lo recibo en mi corazón, si soy persuadido por Él y me entrego a Él aquí en esta tierra. Entonces, cuando llegue ese juicio, incluso yo voy a ser de esos que van a juzgar, ¿sí? Te voy a leer lo que estaba escrito en Apocalipsis 4:20, del 4 al 6, que ya lo habíamos leído antes, pero te lo voy a recordar. Mira lo que dice esta palabra. ¿Por qué te digo esto? Dice ahí, después vi tronos, y los que estaban sentados en ellos habían recibido autoridad para juzgar. Vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por dar testimonio acerca de Jesús y proclamar la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su estatua, ni habían aceptado su marca en la frente o en las manos. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo durante 1000 años. Esta es la primera resurrección. Dice, el resto de los muertos no volvieron a la vida, ¿sí? No volvieron a la vida el resto de los muertos, sigue diciendo, ¿sí? Hasta que se cumplieron los 1000 años. Benditos y santos son aquellos que forman parte de la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él durante 1000 años. Ese eres tú, ese soy yo, y yo digo amén. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que hemos tenido desde aquí esa vida eterna al recibir la vida espiritual, tal y como le dijo Jesucristo a Nicodemo cuando fue a preguntarle a aquel hombre, ¿te acuerdas? Que le dijo, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Tú vienes seguro vienes de Dios. Y le dijo él, hay que nacer de nuevo, necesitas nacer de nuevo. ¿Y cuál es ese nuevo nacimiento? Nacer a la vida espiritual, ¿sí? Nacer a la vida espiritual. Es cuando nacemos a la vida eterna. Qué hermoso, ¿no? Y esa oportunidad solamente es aquí y ahora. Cuando ya se esté en la eternidad, así como nos está
mostrando Jesús en esa parábola de el rico y Lázaro. Ya no hay manera de intercambio, ya no hay nada. Y además esto es válido para que aquí en esta tierra entendamos las cuestiones religiosas, ¿sí? ¿Cuántas veces veo yo en los funerales? Y estaba yo incluso cuando vivía en religión, yo no entendía si hacer tanto rezo y repetir tantas cosas en realidad eran verdaderas y servían para algo. Ahora me doy cuenta que eso no sirve para nada, porque el que se va muerto espiritualmente ya está muerto para la eternidad, ¿sí? Y no estoy condenándolo, estoy exhortándolos para que hablemos a todas esas personas que no han recibido a Jesucristo, porque Jesucristo es nuestro Salvador, es mi Salvador, es tu Salvador. Él es el único que nos puede llevar a la vida eterna. No hay otro camino, Él es el camino a la vida, Él es la vida, y sin Él nadie va a la presencia del Padre. ¿Estás ahí? ¿Me estás escuchando? Creo que esto es muy importante que lo entendamos. De eso se trata este mensaje, de que comprendamos que un día vamos a estar ahí y que los muertos, los que se fueron muertos espiritualmente, van a seguir muertos en la eternidad. Entonces, la única manera de tener la vida eterna es aquí y ahora. ¿Estás ahí? Qué bueno que lo vayas entendiendo. Y si tú estás por primera vez y estás escuchando este mensaje, que ya no te engañe más la religiosidad, que ya no te engañe más la religión, porque si no, lamentablemente vas a llegar como ese rico allí a ese lugar de tormento y ya no hay nada que hacer. No puedes pasar de ahí al cielo, como tampoco los del cielo se van a ir ahí. Ya estamos ahí, ¿sí? Bien, hay una gran barrera entre la gloria y el infierno y nadie puede pasar de un lugar a otro, ¿sí? Creo que lo comprendemos perfectamente. Ya en la eternidad, eso ya es eterno, ahí estamos, ¿sí? Solo Jesús es mi Salvador. A mí no me parece mucho a veces decirte repítelo, pero ahora sí te voy a decir, repítelo, díselo a tu vecino, díselo al que esté junto de ti, díselo al que va en la calle, díselo a aquel que todavía no conoce a Jesús. Jesús es mi Salvador, Jesús es tu Salvador, ¿sí? Yo quiero así decir, hoy hablaba con un joven, un enfermo que estoy tratando, y es bueno ese muchacho, pero se ha dejado llevar por filosofías que ven en el internet. Y entonces le empecé a compartir de la Biblia. Dice, la Biblia es un libro que no se entiende, es un mal libro. O sea, me empezó a hablar cosas negativas de la palabra de Dios. Yo sentía en mi corazón, Dios, perdónale, porque no sabe lo que está diciendo. Y entonces empecé a hablarle de lo que es la Biblia. Le empecé a compartir lo que es la palabra de Dios, aún ahí en el consultorio, igual a su papá, porque creo que es muy importante decirle a la gente. Por eso te estoy diciendo a ti, repite, Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador. Solamente a través de Él iré a la vida eterna. Y esto me da pauta para el último punto. Si Jesús es mi Salvador, yo dejo todo por Jesús. Cuarto punto, dejar todo por Jesucristo. Vamos a esta cita que está en Lucas, capítulo 18. Vamos a regresar a Lucas. Versículos del 28 al 30. Dice así, Pedro dijo, nosotros hemos dejado nuestros hogares para seguirte. Así es, respondió Jesús. Escucha esta respuesta, no lo dice, pero escúchala, abre bien tus oídos. Y les aseguro que todo el que haya dejado casa o esposa o hermanos o padres o hijos
por causa del reino de Dios, recibirá mucho más en esta vida y tendrá la vida eterna en el mundo que vendrá. ¡Wow! ¿Qué te parece? Cuando yo era recién nacido en la palabra y leí esto, pues sí me escandalicé, porque digo, ay Jesús, ¿cómo me dices que si yo dejo a mi esposa, dejo mi casa, dejo a mis hermanos, dejo a mi papá y dejo a mis hijos por seguirte a ti, está bien? Pues no es que esté bien, es lo único que vale la pena. Pero Jesucristo no está diciendo esto que literalmente abandones a tu familia. Al contrario, ¿sí? Que los cobijes más, ¿sí? Que estés con tu esposa, con tus hermanos, con tus hijos, ¿sí? Pero siguiendo a Jesús, siguiéndolo a Él. Eso es lo fundamental, seguir a Jesús. Y si en un momento dado, porque pues al menos en mi vida así sucedió literalmente, yo tuve que dejar a mis hermanos, Yo dejé a mis hermanos, excepto a uno, que aún vive. Pero a los demás, bueno, no tanto yo los dejé, ellos me dejaron a mí, que fue diferente. Pero ellos se apartaron de mí, porque ellos vivían en religión. Y siguen viviendo en religión, ya mis hermanos están muertos, pero vivían en religión. Hasta se enojaron conmigo, una de ellas, cuando les fui a compartir de Dios, ¿sí? Y les hablé de la palabra de Dios, y les hablé de los santos y de los ídolos. Mi hermana me corrió de su casa prácticamente, ¿sí? Me dijo, no, pues aquí ya no me vengas con eso, yo tengo mis creencias y se acabó. Y me corrió, bueno, pues te dejo, hermana. Y mi otro hermano, que ya murió también, me dijo, eres un volteado, eres un renegado. Pues no me importa, pues también te dejo, pero yo no dejo esto y dejo a Cristo por seguir a ti como hermano, ¿no? Pero tampoco lo confundas, ¿eh? Entonces, como dice, dejo a mi esposa y me busco otra. No te metas en problemas, porque eso no es lo que está diciendo Jesús. Está diciendo que no nos vayamos por otros lados, ¿sí? A buscar otras cosas. ¿Cuál es el vínculo más fuerte que puede tener un ser humano? Con su familia. Es eso, que nada nos vincule así de una manera poderosa como es ese vínculo familiar para dejar a Jesús. El dinero es un vínculo muy fuerte. Y dices, pues como ese joven rico, pues, sabes que Jesús, ahí te quedas, pero yo me voy, yo sigo mi dinero, o yo sigo mi poder, o yo sigo mi religión. Respétame en mi religión. Pues yo no le estoy faltando respeto a tu religión, está bien. Pero yo lo único que te estoy diciendo es que hay que seguir a Jesús para ser salvo. Eso es lo que nos está diciendo. Si yo considero a Jesús mi Salvador, entonces yo dejo todo por seguirlo a Él. Vayamos a una situación muy natural en donde se refleja el amor. El amor. Cuando nos enamoramos, no dejamos todo por seguir a nuestra novia, a la mujer que amamos. Mi esposa dejó todo cuando nos casamos, porque ella venía aquí nada más a casarse conmigo y se iba a regresar a su casita y yo me iba a regresar a trabajar, y después venía para ya casarnos con la boda tradicional religiosa. Pero Dios me dijo, no, porque si ya es tu esposa, no es bueno que estés solo. Entonces le dije, te vas conmigo. Y ella, por amor, se tuvo que ir conmigo y me siguió. Cuando amamos a alguien de verdad, lo seguimos. Y si tú amas de verdad a Jesús, lo vas a seguir a costa de todo, incluso a costa de tu familia. Y es literal esto también. A mí me ha tocado hablar con personas, hombres o mujeres, ¿sí? Hombres que me dicen, ora por mí, porque mi esposa no quiere que yo venga aquí a conocer de Jesús.
ora por mí porque ella quiere que siga en esa religión y yo no quiero seguir esa religión y yo me vengo aquí. Perfecto, está bien esto que estás haciendo, deja, no vayas a donde tu esposa te está llevando a una religión, porque una religión no te salva. Y oramos por esas personas, y he visto a muchos matrimonios que llegan después con su esposa, o a la inversa, con su esposo, como mi esposa que oró por mí, ¿sí? No me dejó, oró por mí, pero en un momento dado ella seguía yendo con Jesús cuando yo no estaba con ella. Y mira ahora, qué grande es mi Señor, porque si no hubiera sido eso, que ella me hubiera dejado a mí siguiendo a Jesús, yo no estuviera aquí. Que hubiera dicho, no, pues yo me voy con él y ando así y dejo a Jesús. Sí, porque yo alguna vez creo que se lo propuse, pues salte de esa religión. Y ella, no, es Jesús y yo sigo a Jesús, aun cuando tú no estés aquí. Pero oró y aquí estamos. Y toda mi familia está, y estamos sirviéndole al Señor. No hay cosa más grandiosa que eso. ¿Sí? Entonces dejemos todo. ¿Y qué dice? Pedro le estaba reclamando a Jesucristo ahí. Oye, Señor, pero pues mira, si yo he dejado a mi mujer, he dejado mi casa por seguirte a ti. Y Jesús le dice, no te preocupes, Pedro, si me dejas todo eso por seguirme, dice, recibirás, aquí te lo vuelvo a leer por lo que dice, ¿no? Dice, recibirán aquí más de lo que han dejado y después la vida eterna, ¿sí? A ver, lo vamos a volver a leer. Déjame ver porque ya me perdí un poco. Dice así, y les aseguro que todo el que haya dejado casa, o esposa, o hermanos, o padres, o hijos, por causa del reino de Dios, recibirá mucho más en esta vida y tendrá la vida eterna en el mundo venidero. Eso lo recibí yo. Eso lo recibió mi esposa y mi familia, porque ellos me dejaron a mí, dejaron que yo anduviera, no me estuvieron ahí, no sé, insistiendo en muchas cosas, simplemente fueron a Cristo, recibieron a Cristo, le hablaron a Dios, y entonces yo he recibido mucho más ahora, y ellos también, porque nuestra familia se integró, nuestra familia se salvó, mi familia y yo me salvé, recibí la vida eterna. Qué hermoso es dejar todo por Jesús. Así es que yo te invito a que si todavía algo te mueve a dejar lo que estás viviendo ahorita, una religión, una visión religiosa de Dios, una mala relación, no sé, un dinero por ahí que te estén chantajeando. Mira, si te vas con los aleluya, te desheredo, pues mira, desherédame, pero la herencia eterna no me la pierdo, ¿sí? Porque así hay personas que tratan de hacer esto, ¿sí? Deja todo por seguir a Jesús, deja todo por esa vida eterna. Amén. 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 Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, y créelo y ponlo en práctica. Un abrazo para todos. Vamos a orar. Gracias, Padre, por esta palabra tan hermosa, Señor, que nos hace crecer a ese nivel de fe, Señor, porque lo creemos que todo lo que estamos hablando, Señor, es tu palabra, son tus profecías, son tus advertencias, para que nosotros, Señor, no digamos que no lo sabíamos. Aquí estamos, Señor. Gracias, bendito Padre, porque como leíamos al principio, que Jesús dice, yo les doy lo que el Padre me ha dicho que les diga. Así estamos obedeciendo nosotros también, diciendo lo que el Espíritu Santo nos dice que te digamos, y que nosotros debemos también creerlo, obedecer
y wow, estar en completa paz de que estamos con ese conocimiento que el Señor nos está revelando, porque Él revela estas revelaciones que tenemos en su palabra, solo se las da, mira, a ti, somos privilegiados. Somos privilegiados. Gracias, papito precioso, porque nos amas tanto, Señor, que nos adviertes estas cosas, que nos sigues recordando esas profecías, Señor, a través de la Biblia, a través de tu palabra, que no falla, que es verdad y que nosotros la creemos. En tu nombre, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Amén. Sí, Señor, gracias porque nos enseñas que habrá un juicio y un juicio final, y que solamente en ese juicio habrá 2 lugares a donde vayan esas almas, esos cuerpos que han vivido en esta tierra: a la eternidad contigo, a la vida eterna contigo, Señor, o a la muerte eterna sin ti. Señor, que muchos de los que aún todavía no te han recibido, no te han confesado como su Salvador, que tampoco te han seguido, Señor, que en esta hora, que esta palabra sirva para que sean convencidos y puedan recibirte, Señor. Por eso yo te invito el día de hoy, si estás ahí y aún no has confesado a Jesús como tu Señor, no lo has recibido en tu corazón como tu Dios, y por lo mismo no ha sido inscrito en el libro de la vida que va a ser abierto en ese juicio final, que lo hagas ahora. Yo te dirijo. Cierra tus ojos y repite conmigo estas palabras. Señor Jesús, yo te recibo en esta hora en mi vida. Te pido que entres a mi corazón. Te declaro mi Señor y mi Salvador. Reconozco que hasta el día de hoy he andado a mi manera, pero a partir de hoy andaré como tú me lo indiques, Señor. Te doy gracias porque en esta hora estás anotando mi nombre en el libro de la vida. Y en este momento estoy naciendo a una nueva vida. Estoy naciendo de nuevo a la vida espiritual, a la vida eterna. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta declaración de fe con todo tu corazón, ya eres eterno. Ya tienes la vida eterna. Y a seguir compartiendo de esta palabra. Que Dios les bendiga. Un abrazo. Un abrazo.